Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, el día de ayer empezamos a ver esta unidad 5 de transformaciones lineales. Empezamos a ver la definición de una transformación lineal. Dijimos que si tenemos dos espacios vectoriales, en nuestro caso vamos a pensar en espacios vectoriales reales, una transformación lineal del espacio vectorial B en el espacio vectorial W va a ser una función que en este caso le pusimos de nombre T, que va de B a W, y que además de ser función, cumple esta propiedad. Esta es la propiedad de linealidad. Así que cuando tomamos la combinación lineal C por X más Y, que es una combinación lineal en el espacio vectorial V, obtenemos como resultado un vector en W que además lo podemos escribir como esta combinación lineal. Y esto para cualesquiera vectores X y Y de B y cualquier escalar C. Es la definición de una transformación lineal. Vimos, por ejemplo, la transformación identidad. Vimos que en efecto era una transformación lineal. La transformación cero. Vimos este otro ejemplo donde trabajábamos en el espacio de las funciones polinomiales de este tipo y el operador, la transformación D, verificamos que es una transformación lineal. En este caso, la transformación D es la derivada, ¿no? Entonces, por eso le llamábamos transformación diferenciación. Vimos también este ejemplo donde si tenemos una matriz fija de tamaño m por n, con entradas reales, entonces la función t que definimos por esta expresión t de x es igual a por x, resulta ser una transformación lineal. Y de manera similar la función u también es una transformación lineal de Rm en Rn. Ayer platicamos sobre estos ejemplos y si mal no recuerdo, hasta ahí fue hasta donde llegamos el día de ayer. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto o algún comentario que quieran hacer antes de continuar con el siguiente ejemplo. No, profe. Ok, en este caso vamos a ver, vamos a tomar una matriz cuadrada de tamaño m por m con entradas reales y vamos a tomar Q, otra matriz de tamaño n por n fija también con entradas reales. Vamos a definir t como una función de r m por n en sí mismo y la vamos a definir como t aplicado a una matriz de tamaño m por n va a ser igual a p por a por q. Y dice que entonces t es una transformación lineal.
Así que vamos a verificar que en efecto se trata de una transformación lineal. ¿Qué tenemos que verificar para que esto sea así? ¿Cómo verificamos si esta es una transformación lineal? Nuevamente lo que tenemos que hacer es tomar una combinación lineal en el espacio de las matrices. Entonces tomamos, por ejemplo, A y B, matrices M por N y una constante real, porque nuestro espacio vectorial que estamos considerando es un espacio vectorial real. Así que lo que queremos saber es qué es lo que pasa cuando aplicamos nuestra transformación T a esta combinación lineal. Por definición va a ser P por CA más B por Q. Así que si multiplicamos por P, esto va a ser C por P por A más P por B por la distributividad de la multiplicación, y también podemos distribuir por el otro lado. Pero esto es justamente C por T de A más T de B. Así que como esto es igual a esto, estamos comprobando la linealidad de T. Así que T es una transformación lineal. ¿Qué es lo que hace? Toma una matriz, la multiplica por la matriz P y por la matriz Q. Y como resultado vamos a obtener otra matriz de tamaño M por N. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Dice, tomamos ahora B, el espacio de todas las funciones continuas de los números reales en los números reales, y vamos a definir T como la integral de 0 a x de f de t de t. Dice, entonces T es una transformación lineal del espacio vectorial B en sí mismo, y además pues la función es continua con primera derivada continua. Así que nuevamente aquí queremos verificar que T sea en efecto una transformación lineal.
Así que para comprobar la linealidad de T, lo que hacemos es tomamos dos funciones, nuestro espacio vectorial y una constante real. Así que lo que queremos es ver qué es lo que pasa cuando aplicamos T a C por F más G de X. Por definición, esto va a ser C por F de T más G de T de T. Pero por las propiedades que conocemos de la integral de hecho pues es lineal. Entonces, la integral de una suma de funciones es la integral de la suma. Y las constantes las podemos sacar de la integral. Pero esto que está aquí es justamente T de F de X. Y esto de acá es T de G de X. Y así que aquí también comprobamos la linealidad. Y se basa prácticamente en la linealidad de la integral. Por el teorema fundamental del cálculo sabemos que la función t, es decir, la integral que está ahí definida, va a ser una función continua. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Vamos a ver ahora cómo podemos obtener la matriz de una transformación lineal. Así vamos a relacionar este nuevo concepto de transformación lineal con el concepto de matrices que ya hemos venido trabajando. Así que vamos a suponer que tenemos B, un espacio vectorial que tiene dimensión n, es un espacio vectorial real, y vamos a tomar a un espacio vectorial W que tiene dimensión m sobre R. Cada uno de estos espacios tiene su propia base. La base de V es esta, son los vectores x1 hasta xn, y la base de W son estos vectores y1 hasta ym. Así que cuando tomamos una transformación lineal que va de B en W, entonces, esto es importante, T está determinada por su acción en los vectores de la base. Ahora, cada uno de los vectores T de XJ lo podemos escribir como una combinación lineal de los vectores de la base de W. Entonces, T de XJ lo podemos escribir de esta forma. Y seguramente ya al ver aquí esta A,
se estarán imaginando una matriz. Así que los escalares que están ahí, pues son las coordenadas de t de xj en la base para w. Entonces, esto quiere decir que la transformación lineal t queda determinada por esos escalares que están en esta fórmula de aquí arriba. Y bueno, es importante señalar que estos números A's que determinan cómo actúa T dependen de las bases de los espacios. Si cambiamos las bases, pues seguramente van a cambiar los números, los coeficientes de esta matriz. Así que la matriz A, que se define por medio de esas entradas A y J, le llamamos la matriz de T relativa a esas bases, relativa a la base B y a la base B'. Como les digo, si tenemos otras bases, la matriz de T podría ser diferente. Así que en esta diapositiva vemos cómo podemos obtener la matriz T de una transformación lineal. Y a continuación tenemos algunos otros resultados. Si tenemos que T es una transformación lineal de Rm, entonces va a existir una matriz única de tamaño m por n, y la matriz le llamamos A sub t para denotar que es la matriz de T, de manera que T aplicado a un vector es lo mismo que multiplicar la matriz A por un vector. Aquí pensando en que las bases para R están fijas. Así que la matriz A, pues es la matriz de la transformación T, o también se le llama representación matricial de la transformación lineal T. ¿Cómo se obtiene la matriz de T? Pues bueno, la matriz A de T es la matriz cuyas columnas, cada una de estas es su columna, A1 la primera columna, A2 la segunda columna y así hasta AN, están dadas de esta forma. La columna AJ se obtiene escribiendo el vector T de XJ en la base B'. Vamos a ver un ejemplo para aterrizar estas ideas. Vamos a pensar en que T es el operador definido en R2 y que actúa como dice ahí. Entonces tenemos que T de x1, x2 es igual a x1, 0. Y lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar la matriz de T en la base canónica. Para encontrar la matriz de T con respecto a la base canónica, lo que tenemos que hacer es ver cómo actúa T en los vectores de la base canónica. ¿Cuáles son los vectores de la base canónica para R2? Los vectores de la base pues, son 1, 0 y 0, 1. Esos son los vectores de la base canónica en R2, y así que vamos a ver cómo actúa T en cada uno de estos. ¿Quién es T de 1, 0? Pues únicamente nos da la primera coordenada, nos da 1, 0. Y T de 0, 1, pues nos da 0, 0.
Ahora, ¿cómo vamos a formar la matriz? La matriz de T. Entonces, vean, la matriz de T aquí nos dice, va a ser la matriz cuyas columnas están dadas por esa expresión que tenemos ahí. Es decir, aplicamos la transformación T a un vector de la base y entonces aquí ponemos 1, 0, acá 0, 0. Esta es A1, la columna 1, y esta es la columna 2. Así que las columnas, la primera columna de T son las coordenadas de este vector en la base que estemos trabajando. En este caso también estamos ocupando la base canónica. Entonces T de x1, x2 es lo mismo que multiplicar la matriz 1, 0, 0, 1 por el vector x1, x2. Entonces 1 por 1 nos da x1 más 0, luego aquí, perdón, aquí este es un 0. 0 por x1 nos da 0, 0 por x2 nos da 0. Este es exactamente lo mismo, ¿no? Y es así como obtenemos la matriz de T. La matriz de una transformación lineal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Puede ser para cualquier tamaño de la matriz? Sí, puede ser cualquier tamaño de la matriz. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente ejemplo? Ok, pasamos al siguiente ejemplo. Dice, tenemos V, es el espacio de todas las funciones polinomiales de R en R, de la forma que está aquí, es decir, el espacio de todas las funciones polinomiales de grado menor o igual a 3. Vamos a considerar el operador diferencial de B en B. Y vamos a encontrar la matriz de D, la base que consiste de las funciones F1, F2, F3, F4 definidas por esa expresión de ahí. Así que vamos a escribir bien, f de x es C0 más C1x más C2x al cuadrado más C3x al cubo, ¿no? ¿No es así? ¿Hay alguna pregunta, Misael? No, profe. Ok.
Es que acababa de ver algo ahí en el chat, pensé que era de ahorita. Ok, entonces tenemos la función f, función polinomial de grado menor o igual a 3. Entonces, el operador diferenciación aquí, pues es la derivada de este, ¿no? Entonces, nos queda C1 más 2C2 más 3C3x al cuadrado. ¿Quiénes son aquí los elementos de nuestra base? Dice que las bases son las funciones fj de x igual a x a la j menos 1. Así que ¿quién es f1? ¿Quién es f2? f3 y f4. Pues f1 va a ser 1, f2 va a ser x, f3 x al cuadrado y f4 x al cubo. Estos de aquí es la base de nuestro espacio vectorial V. Así que para encontrar la matriz del operador D, de la transformación lineal D, lo que tenemos que hacer es ver cómo actúa D en los elementos de la base. Entonces, ¿quién va a ser D de F1? Es decir, ¿cuál es la derivada de 1? La derivada de 1 es 0. ¿Cómo escribimos el 0 en términos de esta base? Pues lo escribimos como 0f1 más 0f2 más 0f3 más 0f4. Esto quiere decir que sus coordenadas son 0, 0, 0, 0 en la base que estaba aquí, ¿no? Y esta va a pasar a ser la primera columna de nuestra matriz de este operador. ¿Cuál es la derivada de F2? Es 1, profe. Es 1. ¿Y cómo se escribe ese 1? Como combinación lineal de estas.
como 1F1 más 0F2 más 0F3 más 0F4 y por lo tanto sus coordenadas son 1, 0, 0, 0. Continuamos con F3 y con F4. ¿Cómo quedará F3? ¿Cuál es la derivada de F3? ¿Es 2x, profe? 2x. ¿Y cómo escribimos 2x utilizando esta base? Pues es 0F1 más 2F2 más 0F3 más 0F4, ¿no? Es decir, sus coordenadas son 0, 2, 0, 0. Finalmente, para F4, ¿cuál es la derivada de F4? ¿3x²? A ver, ustedes díganme cómo se escribe como combinación lineal y cómo quedarían sus coordenadas. Profe, ¿Sí? escribí la respuesta en ¿Perdón? escribí la respuesta en el chat, digo, porque mi audio falla un poco. Ah, ok. Ya lo veo. Muy bien. 0F1 más 0F2 más 3F3 más 0F4, por lo que sus coordenadas serían 0, 0, 3, 0. Y así que con todo esto que hemos hecho ya podemos encontrar la matriz del operador diferencial D. Así que la matriz de D con respecto a esta base sería 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 3, 0. Así que esta sería la matriz de D con respecto a la base que acabo de borrar.
Si multiplicamos por un vector de coordenadas C1, C2, C3, le vamos a poner C0. Si multiplicamos, ¿qué nos queda? Queda C1. Bueno, a ver, ustedes díganme, ¿qué queda? C2. Y ahora comparen estas coordenadas con esto que está aquí escrito. ¿Qué relación hay entre esto y esto? Pues como estas son las coordenadas en la base que teníamos por allá, quiere decir que C1 por F1 más C2, 2C2 por F2 más 2C3 por F3 más 0 F4. Esto de aquí, estas coordenadas representan esta combinación lineal. Y esta combinación lineal es justo esto de aquí. Así que esa sería la representación matricial de D. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Profe, Profe, funciona, pero funciones racionales, funciones con raíces. Aquí estamos hablando de que nuestro espacio vectorial está formado únicamente por funciones polinomiales. Ya no sería por funciones racionales, entonces. Por el momento no. profe, ¿Sí? en la respuesta donde dice en el